En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días aquí en piso, Fabricio Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince, ¿cómo estás? Muy feliz, ya terminando la semana. Esta semana muy cargada de información, de análisis, de personas que pasaron aquí por el estudio y hoy no es la excepción. Así que ya le saludamos a quien está hoy en piso con nosotros. ¿Quién es? Estamos con Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, la CAPASU. Vamos a hablar un poco de cómo fue el comportamiento del sector de supermercados en el Paraguay durante este periodo. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Buenos días, Prince. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Es un gusto estar en su programa y bueno, estamos acá para pimponer un poco con las noticias económicas. A diferencia de años anteriores, Gustavo, hoy estamos en esta edición casi una hora, así que te vamos a exprimir al máximo, pero te dejamos acá como en pausa porque tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. ¿Te parece, Gustavo? También para enterarte, perfecto, obviamente, lo que está pasando a nivel internacional, regional y en Paraguay. Genial. Adelante, José. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional, Bloomberg en línea informa que el precio del cobre extendió su caída por tercer día consecutivo, en medio de crecientes expectativas de que las dislocaciones de ofertas impulsadas por los aranceles estadounidenses podrían resolverse antes de lo previsto. Esta situación ha generado una tendencia bajista en el mercado, luego de que se conociera que la administración estadounidense pretende implementar aranceles a las importaciones de cobre en cuestión de semanas, lo que dificultaría a los comerciantes redirigir el metal hacia ese mercado. Según analistas como Fan Rui de Goyan Futures Cico, esta rápida caída se debe al inminente fin del comercio de arbitraje hacia Estados Unidos. No obstante, persistentes riesgos en la producción china que podrían limitar la baja de precios. La empresa Jiangxi Copper Co., una de las fundaciones más grandes de China, planea aumentar su producción de cobre refinando en un 3% este año, alcanzando 2,37 millones de toneladas. Sin embargo, otras compañías similares podrían reducir su producción debido a menores márgenes de ganancia afectados por la fuerte competencia. Medios internacionales dan cuenta que la política arancelaria errática del presidente Donald Trump está generando incertidumbre en los mercados europeos, afectando la confianza de los inversionistas. Luego de un sólido primer trimestre para las acciones europeas y el euro, los temores de una guerra comercial impulsada por nuevas tarifas recíprocas han llevado a grandes gestores de activos a recortar sus posiciones en activos europeos. Analistas advierten que si la administración Trump decide avanzar con medidas comerciales agresivas, especialmente sobre las importaciones de automóviles, esto podría tener un efecto bajista sobre los mercados bursátiles europeos. Así que el presidente norteamericano sigue generando ciertamente estragos en los mercados internacionales y obviamente todas las economías están en alerta con respecto a las decisiones que vaya a tomar Donald Trump de aquí en adelante. Fabricio, ya seguimos ya con la entrevista y recordemos a quién tenemos en piso. Estamos con Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, la CAPASU. Vamos a tocar un poco cómo fue el comportamiento del sector de supermercados en Paraguay y con eso creo que podemos iniciar. Gustavo, mucho gusto. Nuevamente. Gustavo, a mí me gustaría así que arrancar de la siguiente manera, conocer un poco y recordar qué es la CAPASU, a cuántas empresas aglutina y sobre todo el nivel de empleo que justamente está generando de un tiempo a esta parte. Bueno, Prince, gracias, Fabri, por la presentación. Bueno, la CAPASU es la Cámara Paraguaya de Supermercados que nuclea a 48 razones sociales, que tenemos cerca de 500 puntos de venta en el país y da cerca de 30.000 puestos de trabajo directos, ¿verdad?
Después tenemos todo un ecosistema de funcionarios, de empleos indirectos de los proveedores, promotoras, logística, gente que presta servicio a los supermercados, ya sea técnicos en informática, técnicos de aire acondicionado, gente que repara las balanzas, electricistas. O sea, es un ecosistema muy grande lo que el nivel de empleo que genera la Capazo. Y nosotros en la Capazo, nuestra mayor labor es buscar igualdad y la formalización de nuestros mercados, ¿verdad? Para que nosotros podamos competir de igual a igual dentro de un mercado que todavía hoy en Paraguay es un alto porcentaje de la informalidad. Si nos remitimos a los datos, supera incluso el 60% a nivel país, Gustavo, y forma parte, de hecho, de uno de los pilares y de las políticas públicas que deben centrarse justamente para ir erradicando. Por eso tiene su efecto positivo en toda la economía, obviamente, el nivel de formalización. Así mismo es. Mencionabas de que de forma indirecta genera empleo, y yo asumo, Gustavo, y recuerdo que en más de una ocasión habíamos hablado de que es toda una cadena, y sobre todo cuando estamos hablando de esta cadena correspondiente a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, o las micro y pequeñas básicamente, que mueve también todo este ecosistema del sector supermercados. ¿Es así? Es así mismo. Justamente ayer tuvimos nuestra premiación de Top Seller, ¿verdad? Que fueron los mejores productos de la góndola en sus distintas categorías han sido premiadas, y entre ellos estuvo la MIPYMES más destacada. Mira, interesante. Entonces, para nosotros es importante darle el espacio que corresponde a las MIPYMES. Es cierto también que trabajar para los supermercados conlleva cierta formalidad también por las distintas exigencias que nosotros tenemos, los RCPA, los RE, todas las habilitaciones que certifiquen que es un producto de calidad y un producto que no va a dar ningún problema al consumidor, ¿verdad? Entonces son los pequeños detalles que exigimos, y también, ¿verdad?, toda la logística y toda la operativa que conlleva vender en un supermercado. Pero así también le da ese destaque a ese producto, le da esa vidriera, esa visibilidad dentro de las góndolas. Y bueno, ayer hemos premiado a esos productos que han usado las distintas herramientas de marketing para poder posicionar su producto, ser el número 1 en su categoría. Si tuviéramos que hacer como una evaluación antes de entrar en los números de lo que ha sido y viene siendo este primer trimestre, por decirlo así, del 2025, Gustavo, ¿cómo ha evolucionado el sector de un tiempo a esta parte, y sobre todo en pandemia, que generó como un momento de disrupción para hacer cambios muy radicales y sobre todo ir incorporando más tecnología? ¿Hay como una categorización o tipos de supermercados hoy en Paraguay? ¿Podemos denominarlo de esa manera? Yo creo que sí, Prince. Hoy yo creo con el nuevo jugador que entró, que es los de cercanía, ¿verdad? Sí. Ha generado una diferenciación en el hábito de compra de los consumidores. Si bien no es una competencia directa, pero sí genera una compra para apagar un incendio, una compra rápida, entrar, salir, comprar y te vas a tu casa. Pero sí, la compra semanal o la compra mensual o quincenal lo haces en el supermercado grande, ya que el surtido es más grande, las cantidades son más grandes, y en esto de proximidad son productos mucho más de emergencia, muchos productos más rápidos que uno tiene que consumir para salvar una situación, ¿verdad? Así mismo. Entonces el consumidor paraguayo entiende eso y maneja los distintos formatos, el de proximidad, el mediano, el grande, en donde cada uno tiene su particularidad, ¿verdad? Cuando más grande hay más gente, vas a tardar más dentro del supermercado, y cuando más pequeño y compacto vas a hacer una compra más rápida, una compra más dinámica, por decirlo así. Y bueno, y después en la pandemia es como que tuvimos un estancamiento. Eso fue resistir y mantenernos en el mercado, porque también, si bien estuvimos abiertos toda la pandemia para abastecer a los consumidores, también el consumo fue muy golpeado. Claro, o sea, fue muy prudente, por decirlo así. No era un consumo muy como es hoy, que de repente el consumidor es más, como te decía, es más exigente, consume más. Antes, como no había había jugadores que estaban inactivos, entonces consumían de acuerdo a lo que podían ingresar en su bolsillo, ¿verdad? Entonces ahí fue como un parate. Después de la pandemia sí empieza a reactivarse otra vez de a poco el mercado, y bueno, hoy estamos yo creo que hay emblemas que van a empezar a expandirse, van a empezar a utilizar nuevas formas de trabajar, que eso también va a dinamizar lo que es el empleo. Van a empezar
empezar a haber más centros de distribuciones que van a cambiar las negociaciones con los proveedores. Entonces eso va a hacer que haya más empleo y haya más desarrollo. Pero para nosotros el mayor desarrollo es expandirnos hacia el interior del país, que a veces en Paraguay pensamos que solamente en Departamento Central está el mundo y afuera solamente es soja y maíz, ¿verdad? Entonces, y ganado. Hay un mundo que hay todo un ecosistema que hay que abastecer y hay que dar servicio. Pero están trabajando y se está viendo también. De hecho, cuando yo suelo ir al interior del país, vos también te vas, ¿verdad, Fabricio? Sí, Cada tanto. pues, Suelo ver así como supermercados emergentes, por decirlo así, también como existen las ciudades emergentes o los nuevos polos comerciales. Imagino que termina siendo un desafío muy grande también, Gustavo, porque es como instalar una nueva estructura e ir ayornándose al micro ecosistema de esa ciudad o de determinado lugar, y sobre todo como un proceso también de evangelizar a toda esa población. No, y comprender también el patrón de consumo. Claro, o sea, como dijiste, evangelizar es la palabra clave, que es lo que nosotros como Capazo es nuestra misión, no es nuestra función, pero queremos que se formalice ese mercado, porque también, imagínate, ir a invertir unos cuantos millones de dólares para poner un supermercado como tenemos en Departamento Central en el interior, y tenés al lado un autoservice o un comercial que de repente juega informalmente, entonces vos estás desposicionado o estás fuera de competencia porque tiene mejor precio que vos, ¿verdad? Y a uno se pregunta cómo puede ser eso, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque hoy es que para el supermercado es más prestador de servicio que otra cosa. Nosotros compramos los productos, disponemos la góndola para que el consumidor se sirva a voluntad, elija el producto que más le satisfaga y en caja le cobramos y le da, ese es el servicio que damos. O sea, somos como un pasamano de la industria al consumidor. Un intermediario. Un intermediario, básicamente. Gustavo, ¿cómo de alguna manera se pone sobre la mesa? Porque esto yo lo tengo recién ahora que me estás mencionando dentro del radar, porque tampoco había, visto de esa manera, de la necesidad de ir expandiéndose hacia el interior. ¿Se pusieron a analizar dentro de Capazo, nació de manera independiente por parte de los emblemas, o cómo fue? Iban haciendo, el pionero siempre fue la cadena más grande, que es el grupo Retail, ¿verdad? Que es donde tiene prácticamente en varias ciudades importantes del país, y otros jugadores nuevos que están emergiendo. Pero lo más importante, creo yo, es de nuestra parte ir a acercarnos a esos supermercados emergentes que dijiste, y qué sé yo, arroparlos, traerlos y decirle, mira, estas son las nuevas costumbres que hay que adoptar, estas son las políticas que te van a llevar al éxito. O sea, mostrarle cómo es el verdadero trabajo. Entonces, y también, ¿verdad? A los socios que quieran invertir, darle ese apoyo y que haya ese ecosistema económico para que... Porque vamos a ser sinceros, acá nadie juega a perder, ¿verdad? Entonces... Cuando estamos hablando de negocios, es así, ¿verdad? Entonces, para ir a abrir un negocio, montar y cubrir todas las formalidades que hay, y de repente te va a ir a pérdida, vas a cerrar, y no es eso el camino. La idea es que se expanda el negocio a todos los departamentos, y esos consumidores del interior tengan un servicio como tiene que ser, ¿verdad? Hablando así estimativamente nada más, Gustavo, antes de irnos al primer corte, ¿cuánto tiempo conlleva, insisto, aproximadamente hacer todo este trabajo quizás de un proyecto de prefactibilidad y decir, bueno, esta es la zona en la que vamos a instalarnos, y desde la decisión hasta finalmente terminar y abrir al público? ¿Cuánto más o menos tarda eso? 6 meses más o menos, yo creo que yo en el estudio, entre ver la densidad de la población, ver el tipo de cliente que hay, el cuánto es la canasta básica que va a consumir ese, entonces para ver qué formato vas a instalar, ¿verdad? Si vas a hacer uno de 1.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados. Si la gente, por ejemplo, en el interior prepondera más en moto o en auto, ¿verdad? Entonces cambia toda la jugada ahí para ver qué tipo de servicio vas a ofrecer, ¿verdad? Si vas a irte al premium, al medio, o a un nicho popular. Y cuán importante también es no solamente la instalación y generar, vamos a decirle, un nuevo polo de negocios en esa determinada ciudad, sino también generar empleo en todo eso. Pues imagino que también reclutan, vamos a decirle, perdón si no se aplica el término, pero emplean a personas de esa zona. Totalmente. Y mira, uno de los otros desafíos también no solamente es para nosotros, sino para el proveedor, que tiene que abastecer esos mercados, ¿verdad? Porque vos te vas al interior, a veces no conseguís proveedores, ¿verdad?
Entonces, Entonces, que llegue su cadena productiva, llega hasta ahí su cadena. claro, o montás un buen centro de distribución acá en Asunción y vos mismo generás la logística hacia esos mercados, ¿verdad? Que son las cadenas Walmart, eso que hacen, de eso ya tienen eso afinado hace 20 años, ¿verdad? Entonces, bueno, es buscar la manera de cómo satisfacer las necesidades de esa población y darle todo y que vos puedas tener la provisión correcta de los productos, ¿verdad? Y también otro es el capital humano que hay en el sector, conseguir gerentes, conseguir mano de obra calificada para que de repente tenés que enviar de Asunción a que viva en el interior y eso tiene otra vez un costo adicional, Por ¿verdad? supuesto. Gustavo, te quedas con nosotros hasta el final del programa. Claro que sí. A la vuelta del corte, a mí me gustaría incorporar un poco más de lo que se refiere a tecnología, innovación, el cambio, si hubo un cambio en el patrón de consumo de los consumidores, va el juego de palabras, y también parte de los desafíos que enfrenta el sector de supermercados en Paraguay. Seguimos con Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, la CAPASU. A la vuelta, continuamos con esta entrevista. Seguimos en compañía de Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, la CAPASU. Estábamos hablando un poco de cómo se fue desarrollando, cómo fue el comportamiento más o menos en estos periodos de lo que es el sector, Prince. También tocamos temas muy importantes como por ejemplo qué es la CAPASU, qué es lo que hacen, y sobre personas emplean, cuántas personas emplean, factores bastante interesantes y relevantes para lo y que yo me sector. quedé ahí incorporando este nuevo plan más que plan, ya estaba en proceso de ejecución, de expansión hacia el interior del país como nuevo, vamos a hacerle foco justamente, de inserción del sector. Y quedaron pendientes muchas preguntas, Gustavo. Yo te decía que quería en este bloque como adentrarme en el componente de la tecnología y la innovación. Y te hacía una consulta antes del corte sobre la pandemia y usabas un término muy interesante que dice, tuvimos que de alguna manera resistir. Y dentro de esa palabra engloba muchas de las estrategias que tuvieron que también desplegar en ese sentido de usar la tecnología, tratar de llegar al consumidor de diferentes maneras, porque obviamente ese proceso de encierro obligó a los consumidores y bueno, también a ustedes de alguna manera a ayornarse a tal escenario. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología en el sector, la innovación? Imagino que es una apuesta también muy grande y bueno, tratar un poco de testear cuál es el hábito que tiene hoy por hoy el paraguayo. Bueno, en función de lo que dijiste de la pandemia, se desarrolló bastante bien lo que fue el e-commerce en ese entonces, recuerdo. pero una vez que pasa la pandemia es como que se viene otra vez debilitando eso. ¿Por qué? Porque el ama de casa o el consumidor, en donde hay más problemas es con los productos frescos. El ama de casa quiere elegir su tomate, quiere elegir su lechuga, quiere tocar, sí. El consumidor cree que entiende mucho de carne, entonces va esa costilla, quiero no, el otro elige. Claro. O sea, si miramos los mercados afuera, Brasil, Argentina, en donde prácticamente uno va a la carnicería y no existe mal carnicero con la chaira del cuchillo ahí, señora, que le doy, le corto, no todo existe, todo está envasado. Que es realmente el camino por un tema de salubridad post pandemia. Eso en Paraguay no pasó, ¿verdad? O sea, esa costumbre va a ser, o sea, no sé si difícil, ¿verdad? Pero es algo que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y ser muy puntilloso en eso porque hoy el e-commerce prácticamente no tracciona en lo que es, al menos en los nichos más populares, porque como te dije, la ama de casa quiere ir a comprar su producto. Es más, hubo creo que un emblema en donde no le fue tan bien en el tema de ser digital únicamente y no tener un punto de venta físico. Bueno, entre otras cosas eso. Después tenemos la tecnología, el autoservicio, la caja de autoservicio. De repente el paraguayo tiene ciertos tabúes con eso y es como que... desconfianza. No es desconfianza, el popular no quiero pelar. Entonces, cada vez más cultural. Cada vez más cultural, sí. Entonces hay que conocerle al paraguayo como es. Entonces, si se traba ahí tu tarjeta, metiste mal, que te rechazó y hay que pedirle ayuda otra vez. Otra vez está el pícaro, ¿verdad? Que tiene 10 artículos, hace pasar 8 y 2 quiere llevar no te puedo creer. Bueno. Entonces hay que poner ciertos cuidados. Entonces hay ciertas cosas que todavía en la maduración del consumidor paraguayo está en proceso. Como ayer yo estaba hablando con un par de amigos, decía, bueno, hoy por ejemplo en Paraguay yo veo el paseador de perro
Cosa Sí. que en Argentina en los 90 era común eso. Claro. Hoy estamos en 2025 y vos empezás a ver paseadores de perros, ¿verdad? Entonces, son cosas que van llegando ahora recién a nuestro país, o costumbres de que el perro sea algo tan importante en la casa como un integrante más, que tengas que pagar un paseador de perro para que le saque a pasear, ¿verdad? Sí. Entonces, esas son los condimentos que hacen que uno vea y diga, bueno, estamos yendo a paso lento, pero estamos yendo, ¿verdad? Entonces, ver cómo insertar esa tecnología y que sea, porque la tecnología es cara. Totalmente. Y de repente, si no resulta, fue una inversión en Claro. vano. Entonces, como te dije, dependiendo, ya está. Si estás en el nicho premium, de repente no es un problema porque el cliente tiene más roce internacional, viajó más afuera, entonces rápidamente adopta esas costumbres. En un nicho mediano o popular, de repente esas cosas son, no quiero pelar, justo me ve la vecina, y ve que me tranqué, entonces... Ya me pasó, así que yo tengo que formar parte de ese grupo. Gustavo, Sí. ¿y los medios de pago qué papel juegan en todo esto? Son muy importantes, yo creo Podemos que... así como de alguna manera conceptualizar qué son los medios de pago para el sector supermercado y sobre todo cómo fue evolucionando del efectivo a justamente el plástico y después ya incluso lo que se conoce como QR, ¿verdad? Claro, yo creo que hoy están jugando un papel muy importante y eso sí está avanzando muy rápidamente. Como digo, hoy, como el CIPAP es gratis, Sí. y antes teníamos el girostigo que bueno, perdón. Sí. No va a entrar como pero oficial de presión. el giro telefónico que antes había Sí. que te cobraba un interés por envío o por recibo, ¿verdad? Así es. Entonces hoy creo que eso llevó a la gente a migrar en masa a lo que fue lo que es la tecnología, ¿verdad? Y también este nuevo emblema, este banco digital que entró también, que causó furor y creo que tiene más de 500.000 descargas en su aplicación, y entonces eso hizo que facilite la bancarización del consumidor, y hoy todos los bancos están haciendo alianzas con prácticamente todos los supermercados en dar el reintegro, ¿verdad? El reintegro, y entonces hace que sea mucho más aspiracional tener una tarjeta de crédito y pagar con eso. Hoy prácticamente ya no llevas tu billetera, pero llevas tu teléfono y con el ya pagas, Así no mismo. hay excusa hoy, ¿verdad? Entonces eso hizo que tenga un crecimiento. Antes, por decirte así, en mi emblema teníamos el 10% de los pagos eran digitales. Perdón, puedes decir tu emblema porque va a entrar. Es broma, Gustavo. Sí. El 10% de los pagos eran digitales. Sí. Hoy eso creció hasta el 25%. Y coste estamos apuntando a un nicho popular. Claro. En otros emblemas más premium es prácticamente el 80 o entre el 60 y el 80% de los cobros son digitales. Entonces eso nos da la pauta de que hoy está creciendo a doble dígito lo que es las transacciones digitales. Y todo ese proceso que lleva su tiempo, pero como dijiste, como en un tiempo récord, ¿verdad? Es como que, bueno, ya forma parte del día a día y tengo que ayornarme necesariamente. Fabricio, ¿vos tenés consultas sobre el tema del uso de los medios de pago? ¿Cómo les afectó de repente este tema de la bajada de la comisión de la intermediación? Yo creo que era un tema esencial eso, porque, como decirte, esa comisión aplicando al 10% es un número. Ahora el 25% se incrementa al doble o al triple ese número. Entonces tuvimos que llegar a una negociación para que este negocio siga siendo negocio para ambos lados, ¿verdad? ¿Podemos aterrizar un poco ese término de la comisión? ¿Cómo se aplica? ¿Se aplica por compra, por el total de la facturación del mes? ¿Cómo se hace eso? Por todo lo que pasa en débito y crédito, se suma eso y se aplica la comisión directa. ¿Y de alguna manera les da como un respiro justamente este reajuste o cómo funciona? No, totalmente. Es un reajuste, yo creo, válido y amerita eso porque, como te dije, o si no, prácticamente vamos a estar trabajando para las procesadoras. Y ese no es el camino. O sea, yo creo que tiene que ser un ganar-ganar para ambos lados, en donde a mayor pase, bueno, bajame las comisiones para que sigamos manteniendo un estándar de ingresos. No, y es importante porque cada vez la inclusión financiera se va expandiendo y la digitalización financiera sobre todo va creciendo. Claro. Entonces, cada vez va a ser mayoritario el porcentaje de personas que utilicen estos medios para realizar sus compras. Es así mismo como decía, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros queremos tener ciertas ventajas competitivas para poder seguir siendo competitivos en el mercado. O si no, como te dije, si en el negocio no ves en la última línea en números en verde, es preocupante.
¿Y esto se socializó con ustedes, con las procesadoras? ¿Habló con la gente del Banco Central? ¿Hubo una mesa, vamos a decirle, de diálogo? ¿O una determinación ya unidireccional, por decirlo así? Siempre estamos en contacto con ellos y buscar el mejor relacionamiento. Acá no es buscar una guerra entre las procesadoras y nosotros, sino que llegar a un punto medio, como digo, donde sea algo racional y podamos coexistir en este mundo económico, ¿verdad? Estas promociones, y mucha gente se pregunta también, Gustavo, de las promociones de los famosos reintegros, descuentos en determinados días, ¿eso resulta para el supermercado? ¿Reimpulsa, vamos a decirle, el sector? Y, bueno, algún tip ahí para el consumidor también, Gustavo, en ese sentido. Yo creo que es muy importante lo que está pasando con eso, porque lo tracciona bastante bien. Sí. Los días que hay esos reintegros. Es un acuerdo que hay entre el banco y el emblema en sí, en donde es prácticamente mitad y mitad, ¿verdad? Mitad absorbe el supermercado y mitad, en algunos casos, depende cómo lo negocia, ¿verdad? Claro. Y bueno, y genera bastante satisfacción en el cliente, porque de repente el lunes me voy al emblema A, uso mi tarjeta 1, el miércoles me voy al otro y uso mi otra tarjeta, ¿verdad? Porque varían los días, ¿verdad? Es cierto. Y hay días hay tarjetas que tienen 24/7, ¿verdad? Y bueno, esas ya son negociaciones que hacen, y yo creo que el reintegro es en el extracto de tarjeta, ¿verdad? Y el tip sería que tengan siempre su tarjeta de crédito sana para que ese reintegro le funcione, o si no el interés de la tarjeta le va a consumir todo ese reintegro, ¿verdad? Que sientan, que pueda sentir sobre todo el Claro, que pueda sentir, ¿verdad? O sea, que si lo más importante es que tener una tarjeta donde uno pueda usar para el consumo, y bueno, llega a fin de mes, cancelar eso, y ahí vos sentís ese reintegro, creo yo, ¿verdad? Te seguís quedando con nosotros, Gustavo. Tenemos que hacer otra pausa y a la vuelta vamos a hacer una evaluación del primer trimestre del año 2025 y sobre todo estos componentes que también entran a jugar dentro de todo el negocio del sector supermercados, como el tipo de cambio, si está afectando o no la bajante del río en determinados productos que llegan a Paraguay, si esto de alguna manera se está trasladando o no al consumidor final y bueno, por sobre todo perspectivas también del sector. ¿Te parece, Gustavo? Genial. Vamos a otro corte y enseguida regresamos. Seguida escuchando Economía 1000, aquí en compañía de Gustavo Lescano, vicepresidente de Capasu, y le pido disculpas a Gustavo, vamos a hacer un paréntesis porque necesitamos seguir compartiendo con información económica y ya a nivel nacional, Fabricio. ¿Me permitís a mí? Te permito. Ok. ABC da cuenta que el dólar interbancario registró una baja este jueves tras una intensificación en las intervenciones del Banco Central del Paraguay en el mercado de cambios. La divisa cerró la jornada en 7.966 guaraníes retrocediendo frente a los 8.013 del día anterior. Esta disminución fue atribuida a la venta diaria de 15 millones de dólares por parte del BCP tras haber superado recientemente la barrera de 8.000 guaraníes. No, recordemos que la consultora MF Economía e Inversiones se hace una publicación de los artículos en el impreso de ABC Digital como en su versión digital, valga la redundancia. Sí. El artículo de hoy habla sobre la tasa del BCP sin cambio frente a una inflación controlada y un crecimiento estable. El Banco Central del Paraguay decidió mantener sin cambio su tasa de política monetaria en 6,0% anual, nivel que rige desde marzo del 2024. Esta decisión fue tomada en el marco de una inflación bajo control y un crecimiento económico estable, según lo informado por el Comité de Política Monetaria el 21 de marzo de 2025. Los datos relevantes o más destacados dentro de este artículo se podría considerar como que se mantiene una dinámica positiva en lo que viene siendo la inflación interanual del 4,3% en febrero, también que las expectativas inflacionarias se mantienen dentro del rango meta con un promedio ajustado de entre 1,5% y un 5,5%. En el caso de que estén interesados en conocer más o sacar más información con respecto a este artículo, pueden encontrarlo tanto en la página de MF Economía e Inversiones como así en la página de ABC. Y este artículo puntualmente lo realizó el economista Renato Méndez, así que le enviamos un saludo también. Yo sé que no nos estás escuchando, pero bueno, después le vamos a decir en la oficina, Fabricio. Y decía que seguimos en compañía de Gustavo Lescano, él es vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu, hablándonos un poco del sector de supermercados en Paraguay, datos muy interesantes los que estamos compartiendo y bueno,
Gustavo nos está compartiendo, de hecho, intercambiando también aquí en Economía a Mil. Gustavo, yo dejé pendiente varios temas. Cuando hablábamos del escenario en el que se desenvuelve una actividad económica, son muchos los indicadores que vienen a jugar y evidentemente terminan incidiendo desde lo que está pasando a nivel internacional y sobre todo a nivel interno. Y cuando estamos hablando principalmente de tu sector, el tipo de cambio juega un papel importante dentro también de la estructura, imagino, de costos del sector. ¿Cómo eso está afectando, no está incidiendo? Y el otro componente, la bajante del río, o más que bajante del río, lo que está pasando a causa de lo que trae, vamos a decirle, de otras zonas de la región. Bueno, el dólar impacta sí directamente por el tema de que los importadores compran en dólares. Entonces, bueno, al comprar en dólar, evidentemente al cambiar a guaraní tenés un precio más alto, entonces eso se va trasladando al precio final, ¿verdad? Entonces, hoy si hacemos una medición de lo que vendí enero del 2024 o 23, convierto a dólares versus lo que vendí este año, prácticamente estás por debajo. Entonces, eso genera si estamos endeudados a guaraní no es un problema, ¿verdad? Es cierto. Entonces, con un sesgo más, ¿no? Claro, entonces es como que vamos bien, ¿verdad? Porque hoy estoy facturando más y tengo más guaraníes para poder pagar mis deudas, ¿verdad? Pero hace que también una visión de como que venimos medio trancaditos, no es directamente, pero yo creo que con un dólar un poco más bajo podemos estar mejor, creo yo. Ya que impactemos al salario mínimo que hoy se maneja, que de repente en Paraguay es como un techo todavía, lo que debería ser el piso. Yo sostengo y creo firmemente que cuando hoy superemos esa barrera del mínimo, que por más que el mínimo sea X, pero la gente gane un poco más que el mínimo, el consumo va a ser mucho mejor. Y al ser ese consumo mejor, evidentemente todas las empresas vamos a poder seguir apostando y seguir invirtiendo más en habilitar más supermercados, en desarrollar mejor el negocio, dar mejores fuentes de trabajo, mejores pagos, ¿verdad? Pero así también tiene que haber una reciprocidad en el producto terminado, que hoy son los jóvenes, que de repente están... Justamente ayer escuché una psicóloga que decía que hay jóvenes que entran, no se acomodan, no les gusta el horario, no les gusta esto, no les gusta aquello. Altísima rotación. A los 25 años ve que ya pasó por 10, 12 empresas que les juegan contra también. Porque a la hora de que una psicóloga va a revisar su currículo, este chico pasó por 10 empresas, un poco inestable, no, este no. Entonces, es eso lo que hoy creo que hay que combatir para que el día de mañana tengamos un consumo mejor, ¿verdad? Y el otro papel que juega, que es importante, es el Estado, ¿verdad? Que evidentemente si el Estado no invierte o no desarrolla obras, la economía también el circulante no mejora, ¿verdad? Hoy haciendo un comparativo del primer trimestre con el primer trimestre del año pasado y poniendo en el dato que el año pasado Semana Santa cayó en marzo, genera también una variación en el número, ¿verdad? Claro. Capaz no puede dar un número un poco más bajo. Pero en el siguiente trimestre va a aumentar porque va a caer en abril, ¿verdad? La Semana Santa, entonces va a incrementar ese número. Pero hoy estamos más o menos en el orden de un crecimiento del 5%, que no es malo, pero tampoco es el mejor escenario, ¿verdad? Porque si metemos ahí la inflación del 4% que dice el BCP, prácticamente estamos igual que el año pasado. Entonces la expectativa es que al cierre de este año lleguemos por lo menos al 8 o al 9%, como fue en el 2024, que cerramos entre un 8 y un 10% de crecimiento. Quiero ir un poquitito atrás, Gustavo, con respecto al tipo de cambio. Y bueno, básicamente podemos decir que no está, o que de alguna manera pudieron reacomodar esta escalada del dólar. ¿Y cuáles son las estrategias que usa el sector para tratar justamente de mitigar el impacto de estos shocks o estos factores dentro del sector? Y bueno, siempre es negociar con los proveedores, dame, te doy, y bueno, y que podemos transferir eso al precio, ¿verdad? Porque hoy en Paraguay de repente la competencia no es tanto de servicio, es más de precios. Por el tipo de cliente que tenemos, la masa crítica es un nicho más que va al precio, no va tanto a donde yo tengo mejor experiencia de compra, que es la minoría, ¿entendés? Entonces la competencia no pasa donde el aire es más frío, ¿entendés? Pasa por donde el precio es mejor. Entonces ahí es donde vamos todos. Entonces esa negociación con los proveedores tiene que ser constante. El proveedor juega un papel importante, es nuestro aliado número uno para que nosotros podamos ser competitivos, ¿verdad? Y podamos generar esa atracción hacia nuestros emblemas. Porque yo creo que hoy en el supermercado
uno tiene que gobernar 10 cuadras a la redonda de su supermercado y eso tiene que ser su motor, ¿verdad? Entonces en eso tenemos que brindarle el mejor servicio, el mejor precio y la mejor calidad, ¿verdad? Entonces, bueno, esa negociación siempre es, de hecho desde Capazu estamos ya le doy la primicia, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo para sacar unos precios cuidados para Semana Santa, ¿verdad? En donde no sea una lista tan extensa, sino una lista más acotada en donde sea realmente beneficiosa para el consumidor, ya sea un vino, un arroz, un fideo, un extracto, un atún, azúcar, fideo. Entonces que sea algo interesante para el consumidor. Eso es lo que estamos buscando y se está negociando. Ahora el equipo comercial de Capazu está trabajando arduamente para sacar una oferta de Semana Santa que sea más que interesante para el consumidor. ¿Cómo se hace eso, Gustavo? Eso depende mucho del emblema, de la empresa que determine, bueno, este tipo de productos, o se unifica todos los precios. ¿Cómo se hace eso? Y tratamos de unificar los precios para que sea... O que se acerquen al menos. Lo ideal sería unificar, ¿verdad? Sí. Es decir, bueno, mira, todos los comercios de Capazu te van a comprar, por decirte, este vino. Sí. O sea, si a él le vendía, si vos vendías acá 1.000, te vamos a comprar 2.000, por ejemplo, entre los 46 emblemas. Entonces se busca ese volumen, me das menos precio, yo pongo un poco de porcentaje también y sacamos un precio interesante. Ese es el tipo de negociación que hacemos. O sea, dame un descuento por cantidad que te vamos a comprar entre todos los socios y nosotros vamos también a renunciar a nuestro margen un porcentaje. Entonces sacamos un precio final competitivo y que sea agradable al consumidor final. Y nos dabas datos interesantes, como toda esta entrevista, Gustavo, de cuánto ya ha sido la evolución en este primer trimestre. Estamos hablando de un dígito básicamente, y para lo que va a ser el cierre de 2 dígitos, y yo creo que va a ser así también. El tema Argentina, frontera, terminó también como reimpulsando al sector de un tiempo a esta parte con la política que implementó el presidente Javier Milei en su tiempo. ¿Se terminó el contrabando o ese es un flagelo que en Paraguay no se va a poder erradicar? El contrabando no terminó, disminuyó sí sustancialmente, ¿verdad? Lo que sí disminuyó fue la pacotilla. La pacotilla que era antes el que iban los consumidores paraguayos o asuncenos, iban a la frontera, no tenían problema de formar 2-3 horas de fila para cruzar al otro lado, ir a Clorinda a comprar, evidentemente porque había un 50% de diferencia entre el precio de góndola del supermercado acá en Asunción con el de ahí, ¿verdad? Al ver el cambio de gobierno, bueno, obviamente los precios cuidados que tenían el subsidio en Argentina se termina, entonces como que vuelven a la realidad, ¿verdad? Una realidad los precios en Argentina, y bueno, eso dejó de pasar, entonces esa pacotilla no fue más a Clorinda, entonces ese circulante quedó en nuestro mercado y es lo que hizo que hoy haya ese pequeño crecimiento aún, pero que estimamos que va a crecer más. Tenemos alta expectativa con este plan de hambre cero, ¿verdad? Pero no es justamente porque nosotros vamos a vender el hambre cero, sino que porque esos productores o esa gente que está involucrada en la distribución de los alimentos a los colegios van a tener mejores ingresos, van a poder consumir mejor, que van a venir a comprar a nosotros, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Que creo que no es solamente cubrir el hambre de los chicos, sino también que haya toda una cadena de valor productiva que genere consumo. Fabricio. En cuanto al índice de la canasta básica, ¿ustedes elaboran eso? O sea, ¿ustedes por su parte elaboran o tienen parametrizado eso en las mediciones? Tenemos una empresa, no sé si puedo decir el nombre de la empresa, ¿verdad? Si va a entrar como auspiciante, Gustavo, está abierta, es verdad. Bueno, es una empresa que toman nuestros datos, nuestras transacciones, son más de 10 millones de transacciones mensuales, y tenemos parametrizado una canasta básica donde vemos si hay un aumento de precio o no, ¿verdad? Pero toman determinados productos o todos los productos. Todos los productos. Vemos en su conjunto y los clasificamos por categoría. Por ejemplo, panificados, lácteos, productos cárnicos, verduras, todo lo que es la parte industrializada de fideos, arroces, shampoo, cuidado personal, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo se comportó esos precios, porque como hay a veces precios que son, vamos a decir, estacionales. Por ejemplo, ahora dentro de Semana Santa vamos a tener una venta de huevo, de harina, de grasa de cerdo, de almidón, muy diferente a los otros meses.
Entonces de repente vemos cómo se comportan esos precios. Y también a mayor demanda, obviamente, sube un poco el precio porque la oferta de repente no llega a esa demanda. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, y es como que muestran o reflejan, vamos a decirle, el escenario o la realidad un poco más cercana al consumidor, porque evidentemente la fuente es de primerísima fuente. Así mismo es, así mismo es. Gustavo, con respecto a otros componentes que me gustaría abordar contigo también, porque ya nos quedan de hecho segundos para terminar, hablabas de las perspectivas del sector y de los números, sobre todo a los que quieren llegar a final de 2025, y yo veo de un tiempo a esta parte que los supermercados también como que van de alguna manera adoptando las nuevas demandas del consumidor. Es como que también primeramente ofrecen y también incorporan, vamos a decir, lo que necesita, obviamente, la persona que va a comprar, e incluso van ampliando como patios de comida, incorporan hasta tiendas dentro del supermercado. ¿Eso también van a ir trabajando, siguen trabajando en ese sentido? De hecho que cada emblema es libre de hacer las estrategias comerciales que quieran, ¿verdad? Nosotros, como te dije en Capazu, solamente tratamos temas generales que nos aquejan, ya sea algunos aumentos de algunas cosas que nos cobran los municipios o que cosas que podemos pelear como gremio para tener mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? Ahora, lo que es los distintos formatos, sí, yo creo que cada emblema tiene su estrategia, por decirlo así. La Bomba, Luisito son prácticamente meten las tiendas importadas para dar un servicio más al cliente, que pueda encontrar todo en un solo lugar, ¿verdad? Y hay otros emblemas que se dedican netamente a la alimentación y tienen un mayor surtido entre productos importados, claro, de consumo que ves en las góndolas de Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Entonces, cada uno creo que tiene su identidad y trata de trabajarlo lo mejor posible. Entonces, pero eso también, sí, como decís, tratamos siempre de que la demanda de ese consumidor se satisfaga, porque es el principal actor de todo esto. Sin ellos no tenemos razón de existir, ¿verdad? Entonces queremos cubrir siempre sus demandas. Usted también en algún momento en la entrevista la palabra intermediario, somos intermediarios, y aquí surge esta pregunta que siempre se pone también en mesa con respecto a el paraguayo no puede dejar de comer carne. En general estoy hablando. Sí. Y cuando hablamos con determinados sectores vinculados justamente al sector cárnico, hay como una suerte de, no quiero decir guerra, ¿verdad? Pero de desacuerdo entre estos sectores, entre quién establece y termina estableciendo el precio o el costo, que justamente se traslada, vamos a decirle, a las góndolas. ¿Cómo se hace eso? Finalmente ustedes son tomadores de precios, son los que terminan definiendo con la industria. ¿Cómo es este proceso, principalmente cuando estamos hablando del producto cárnico? Bueno, nosotros tenemos un nivel de demanda de consumo de carne. A eso nosotros vemos los listados, pedimos a los proveedores de que son los frigoríficos, los listados todos los lunes, el listado de precios que generalmente... Ahí es como un cierre. Los lunes sí. Empieza es como que se abre el mercado, ¿verdad? Vemos cómo está y en función a eso nosotros hacemos una planificación, si es que subió el precio, bajó, lo que da, porque tenemos ya vamos a decirle, un estándar establecido de márgenes que aplicamos para ese sector, ¿verdad? No es mucho porque hacer de alta rotación y volumen, claro, entonces no necesitamos marginar mucho. Tenemos un estándar pero que tiene que cubrir ese costo operacional, entiendo, primero que nada. Y segundo, si hacemos bien las cosas y la merma no nos pega tanto, tenemos un resultado en positivo. Bueno, entonces ese producto que nos pasan los lunes, el precio a veces fluctúa mucho, demasiado en todo este tiempo, más con el tema cambiario, porque hoy tenemos la industria que exporta, ¿verdad? Que a la vez es algo bueno para el Paraguay y a veces también es un problema, ¿verdad? Porque al exportar, obviamente cotizan dólares y bueno, es más negocio enviar la carne afuera que venderlo acá adentro, ¿verdad? Entonces eso se traslada siempre al precio final, ¿verdad? Y también tenemos la demanda del productor que siempre quiere cobrar más por su gordo, ¿verdad? Entonces es, como te dije, es un rompecabezas genial que se arma ahí, ¿verdad? Que de repente, bueno, nosotros hacemos lo humanamente posible para tener el mejor precio posible, porque también es un producto gancho para nosotros. Ahí no podemos nosotros ser muy tener alta expectativa de márgenes, porque es un producto gancho que en donde si vos, que el mercado prácticamente hoy es el que marca el precio, ¿verdad? O sea,
Si el emblema A tiene, por decirte, a 39.000 la costilla, yo tengo que acercarme ahí o estar ahí cerca, no tan arriba de él, ¿verdad? Claro. Porque si no puedo perder venta. Y de repente el paraguayo hace utiliza el producto sustituto, por decirlo así, de la ovina y pasa a la avícola o al cerdo, o todavía hay que como romper esa parte. Es que hay que romper un tabú. Yo te digo, mira, el paraguayo promedio de 7 días a la semana, 5 días come carne, ¿verdad? Haga como Fabricio. No, nosotros... Yo siempre digo que mi comida favorita es el asado ya, príncipe. Sí, nosotros tuvimos que hacer eso, no solamente por una cuestión de negocio, sino por una cuestión de cuidar un poco el ácido úrico de nuestros clientes, ¿verdad? Claro. Hacíamos 24/7 en nuestro patio de comida asado. Ah, sí. Y se vendía todo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces dijimos, no, vamos a hacer partido viernes, sábado y domingo nomás. Para que podamos vender el bufeto, si no sobraba todo eso. Entonces son como que, no, si vos pones asado, vas a vender todos los días asado. Qué increíble. Entonces es un poco, y que vemos en otros países afuera que mismo el Brasil, que come mucha carne, come más feijão, que es proteína también, claro, con arroz, o eso le pone calabresa, o pollo, cerdo. Combina, pero no se centra en las carnes. Pero no se centra, nuestra comida base es carne, entonces es un problema a veces eso, en donde de repente estos precios pueden volcarnos a que cambiemos el hábito, ¿verdad? Claro. Y con esto cierro, Gustavo. Si tuviéramos que hacer mentalmente una estructura o composición de los productos, los principales productos que tienen dentro de Capasu, que son los más vendidos, digo así, para tirar como una torta. Claro. ¿Cuáles son los 3 principales o los 4, hasta 5 podemos decir, que tienen el mayor peso dentro de esta estructura? Bueno, la carne, número 1. ¿Cuánto más o menos y representa? La carne pesa casi el 18-20% de la venta. Sí. Después le sigue ahí las frutas y verduras, ¿verdad? Después le siguen el panificado, no tanto. Y después vienen ya... no es tanto. Yo creería que también incluye... Es como te digo, o sea, vámonos más a la lógica. O sea, hoy hay una oferta del 20% de panificado. Sí. No vas a agarrar y comprar 2 kilos de pan si vos consumís 1 kilo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque se te va a endurecer todo y vas a tener que terminar haciendo budín. Típico. Entonces, entonces seguís comprando tu 1 kilo porque tu 1 kilo es lo que vos consumís en la semana. Claro. Porque el pan Felipe no es un pan diseñado de alta duración, ¿verdad? Como los otros que empaquetados, o el seco de coquito, que sí puedes tener 30 días en tu almacén de tu casa. Exacto. ¿Entendés? Por decir, entonces por eso no es que pesa tanto. Después vienen ya los productos lácteos, los embutidos, y ya después todos los productos de góndola, que ahí ya si ponemos en conjunto el tercero, ¿verdad? Pero si separamos por categoría, ahí tenemos el aceite, el café, la leche, etcétera, etcétera. Te podemos comprometer, Gustavo, para el próximo mes, ya me estoy adelantando muchísimo, cuando tengas tu índice de la canasta que elaboran justamente desde Capasu, para que podamos compartir también con la audiencia. Sin problema, vamos a hacer lo humanamente posible para hablar con una empresa y que termine eso y que tenga así a raya ese para el próximo mes. Decirle, Prince, necesita eso a finales de abril para su programa. No, claro que es sí. Broma, Gustavo. Sí. Como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa, aprendiendo muchísimo de este sector tan importante dentro de la economía. No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, siempre estamos abiertos para este ping-pong, que también yo aprendo también con ustedes, y es muy interesante poder transmitirle lo que es mi día a día, ¿verdad? Claro. Y bueno, y en lo que podamos ayudar, y nosotros, te digo de Capasu, el total compromiso con los consumidores, que para nosotros son los más importantes, y bueno, y queremos cuidarle como nuestro mayor tesoro, ¿verdad? Entonces siempre queremos mimarle con ofertas, mimarle con servicio y con la mejor calidad posible. Y Gustavo, asumo que sos fans del programa y que nos seguís ahí totalmente, en Spotify. Todos los días. ¿Cómo se llama? Me subo a mi camioneta y ya está el Spotify prendido en el podcast. Eso no me dijiste, Gustavo, en el corte, pero no importa. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Que tengas un excelente viernes, Gustavo. Gracias, Prince, gracias, Fabricio, y bueno, un gusto estar en su programa. Estuvimos con Gustavo Lescano, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, la Capasu. Así nos vamos despidiendo, nos reencontramos el próximo lunes. Yo quiero decir quién va a venir en piso el próximo lunes. Yo sé quién va a venir, bueno, pero voy a dejar adelante. la expectativa. Yo voy a decir la expectativa. Vamos a la expectativa. Bueno, lo vamos a tener aquí en piso a César Barreto. Vamos a hablar un poco de coyuntura económica y bueno, cómo se vino desarrollando también el primer trimestre del año. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.
Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.